Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya vamos muy avanzados en nuestro curso. He visto sus imágenes de cómo va su módulo de rábanos y estoy muy contento porque todos están teniendo los resultados que creo que esperaban. Y déjenme decirles que conforme vayamos mejorando nuestra experiencia, vamos siendo un poquito más efectivos en cada una de las cosas. Entonces, bueno, ahora quiero hablarles de algo que es lo que va a seguir, que es el riego de nuestros rábanos, pero ya con una solución nutritiva, ¿no? Como les había platicado, las semillas tienen el alimento en sí mismo suficiente para poder crecer del tamaño que ya tienen, incluso un poquito más. Podrían crecer hasta casi 10 centímetros sin necesidad de alimento. Sin embargo, ya podemos regarla, ya podemos aportarle también esos nutrientes y lo vamos a ir haciendo de una forma paulatina para que también nuestra planta pueda tener lo suficiente para crecer fuerte y sana, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preparar la solución nutritiva. Nuestra solución nutritiva es este paquete metalizado que viene en sus kits básicos. Y esta solución, yo les voy a pedir que corten la parte de la bolsa lo más arriba posible para que después de que la utilicen puedan doblarla un poquito, darle unas 2 o 3 vueltas y ponerle algún tipo de pinza, de esas que hay de ropa. Pueden ponerle 1 o 2 pinzas de esas, alguna otra, un clip que ustedes crean que lo que haga es que se mantenga cerrado. Les recuerdo que esta solución tiene que estar guardada en un medio seco, de preferencia no necesariamente en la luz, no le afecta la luz porque el empaque metalizado le ayuda, pero pues yo les recomiendo que lo pongan en un lugar donde sepan que va a ser difícil que tenga humedad, ¿no? Porque una vez que reacciona la solución, entonces ya no hay vuelta para atrás, ya no la podremos utilizar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos para preparar en primero nuestra solución nutritiva? La primera cosa que necesitamos es agua. Aquí tengo 5 litros de agua en este empaque. Yo les recomiendo que hagan porciones de este tamaño entre 5 y 10 litros, ¿no? Yo les recomendaría que consiguieran de esos bidones grandes de 15, 20 litros, de 10, 15, 20 litros. Y les recomiendo eso porque pueden guardarla ya preparada. Ahora no podemos preparar mucha porque también pierde sus ciertos elementos con el paso del tiempo. También les recomiendo que el envase en donde guarden sea oscuro, ¿no? A mí alguna vez se me ocurrió hacerlo en un de estos garrafón de agua, pero no de los grandotes de 20, sino había unos como de 15 o de 10 litros. Y ahí hacía yo mi preparación sin ningún problema, no tenía ningún... Pero con el paso del tiempo se iban haciendo algas, se les iban haciendo algas a nuestros... al garrafón, y entonces después tenía ya un garrafón verde, ¿no? Entonces busquen un contenedor oscuro para que puedan tenerlo. Hay algunos bidones que los venden así. Y también manténgalo en un lugar donde no le dé la luz porque es el lugar ideal para que se desarrollen las algas. Entonces, bueno, yo por lo pronto voy a preparar estos 5 litros de agua en este que tengo para comenzar con nuestro riego. Yo creo que no necesitamos más para empezar porque nuestros riegos van a ser prácticamente no tan largos, ¿no? La extensión que tenemos no es de mucha área, pero bueno, vamos a empezar con esto. Y para esto necesitamos ir sacando relaciones de cantidad de solución con respecto del agua, ¿no? Entonces aquí yo les recomiendo que se compren una de estas cucharitas medidoras, ¿no? Y aquí tiene desde una cuchara sopera, aquí tiene media cucharada sopera, aquí tiene una cucharadita, aquí tiene media cucharadita y aquí tiene un cuarto de cucharadita, ¿no? Entonces cada una de estas nos da una medida para una cantidad de agua. Estas yo las compré ahí en alguna tienda de esas de chinos y me salieron muy baratas. Entonces
pues consíganse una porque les va a ayudar mucho, ¿no? Además de que esto tienen que separarlo, no pueden utilizar con lo que utilizan para sus soluciones y para la cocina, es muy importante que no los mezcle, ¿no? Entonces la proporción de la solución, aquí tengo la solución nutritiva, aquí la tengo yo separada, no la tengo en el paquete porque bueno, pues yo la tengo acá de otra manera, aquí tengo mi solución, y la proporción el polvo para la solución, la proporción es que utilizamos una cuchara sopera para 10 litros de agua. Una cuchara sopera para 10 litros de agua. Entonces, esta es como la medida que tenemos. Si vas a preparar un garrafón de 20 litros, bueno, pues le echas 2 de estas medidas, ¿no? Bueno, pero ¿qué hacemos entonces si tengo 5 litros? Bueno, pues necesitamos la mitad, ¿no? Si este sirve para 10, entonces la mitad, es decir, esta que es aquí, es media cuchara sopera, nos va a servir para 5 litros, ¿no? Y así podremos sacar la proporción de cada una. Pero bueno, yo me voy a quedar con esta porque es la que me aplica para que pueda funcionar mi mezcla. Entonces tomo mi cuchara de media cuchara sopera para 5 litros. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues solamente la relleno. No, es muy importante quitarle el exceso para que quede exacta, o lo más exacta posible. Tampoco sientan como que es que me fui unos granitos de más o menos, no. Tienen que sentirse libres con esto. Entonces lo único que hacemos es vertirla sobre el agua, así como lo estoy haciendo. Esta solución no es, tampoco es tóxica, la pueden tocar con sus manos. Yo también les recomiendo que utilicen guantes, si no, después lávense las manos, no hay ningún problema. Y porque no es tóxica, simplemente son algunas sales minerales que estamos utilizando. Y les recomiendo que utilicen una palita de madera o de plástico. No debe de ser de metal porque ciertos componentes reaccionan con el metal, con ciertos metales, ¿no? Entonces, para evitar eso, utilizamos algo más inerte como una palita de madera, ¿no? Entonces, lo que hacemos es mezclar. Si se van dando cuenta, está un poco turbia. Algunos de los componentes pueden ser un poquito más densos, otros son más fáciles de diluir en el agua y rápidamente se integran, y algunos de ellos van a quedar como en el fondo. Entonces hay que mover por lo menos unos 2 minutos, 3 minutos para que la solución vaya siendo homogénea en todo esto. Ahora, una vez que ustedes guarden su solución, esta no la voy a usar toda ahorita, entonces cuando la guarden y la vuelvan a utilizar, una de las reglas que tienen que hacer es que tienen que volverla a mezclar, ¿no? O sea, si la tienen dentro de un bidón, pues más fácil porque ya nada más mueven el bidón de tal manera que se mezclen los componentes, hacerlo por unos 30 segundos sin ningún problema. Algunos de los, como les digo, de los componentes quedan, se hacen sedimentos en el fondo del recipiente, y si ustedes lo mueven, bueno, pues quedan de nuevo como integrados en la solución. Entonces la solución se tiene que hacer por porciones pequeñas porque tiene que usarse lo más rápido posible. Por ejemplo, hay un método que vamos a ver en el siguiente módulo, que es el método NFT, y este método tiene una circuladora de agua, es decir, que el agua todo el tiempo está fluyendo en medio de un circuito. Entonces, en ese caso, pues no hay que moverle porque prácticamente todo el tiempo se está moviendo, ¿no? Pero en el caso de lo que estamos haciendo aquí, que es de riego directo, sí tenemos que moverla antes de utilizarla para que se integren perfectamente bien todos los ingredientes, para que se vuelvan a mezclar sin ningún problema. Les quiero recordar que esta solución nutritiva que tenemos es una solución que contiene todos los micronutrientes y los macronutrientes que necesita una planta para poder desarrollarse. Entonces se conoce como fórmula general y es la que se utiliza principalmente para las hortalizas. Súper importante eso porque hay algunos cultivos que requieren otro tipo de porcentajes en este asunto, y bueno, pues sería cosa de verlo. Por ejemplo, en el caso de ciertas flores requieren un
un asunto específico para eso. Bueno, ahora ¿qué sigue? Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra solución nutritiva, ya no hay más ciencia que decir. Yo les voy a recomendar que utilicen una regadera para jardín. Hay dos tipos de regaderas que pueden encontrar. Una de esas que tienen muchos hoyos y que avientan como un haz de agua muy grande. Y hay unos que tienen como un cuellito muy delgadito hacia su punta. Yo les recomiendo que utilicen esa, específicamente para este módulo, porque lo que queremos regar no son las hojas, sino queremos regar la parte de la raíz. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir al punto donde comienza el tallo hacia afuera, y ahí le vamos a regar, vamos a echarle agua en cada uno de los puntos. La ventaja que tenemos de nuestro módulo pequeñito es que podemos ver cada punto, son 12 puntos y podemos darles agua suficiente. Yo les recomiendo también que consigan cosas de estas como un embudo, ¿no? Que tengan algún traste para poder meterlo dentro de su regadera, de tal manera que no se haga mucho reguero. ¿Y cuál es la regla para el riego? Bueno, el rábano es una hortaliza que necesita mucha agua, es una hortaliza que pide mucha agua. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a regar 2 veces al día. Vamos a regar en la mañana y vamos a regar en la noche. Dependiendo del clima en donde tú te encuentres, tendrás que vigilar principalmente el primero o segundo día, que veas qué está pasando con tu sustrato. ¿Está húmedo? ¿Está seco? ¿Cómo se está comportando? Porque si está muy seco ya a mediodía, entonces vamos a necesitar meter un riego extra. El rábano tiene que tener un sustrato húmedo entre el 60 y 65%, es decir, que tiene que estar muy húmedo, no encharcado. Acuérdense que es muy importante que no encharquemos, para eso le hicimos los hoyos en la parte de abajo, pero nos puede pedir un poquito más dependiendo de la temperatura. Entonces, en el caso de que se requiera un tercer riego, es decir, uno en la mañana, uno a mediodía y uno en la noche, entonces el riego de mediodía tendríamos que rebajar nuestra solución al 50%. Eso significa que deberías de tomar una medida de esto más una medida de agua de garrafón para diluirlo, y entonces con ese haces un riego en medio, es decir, no le vamos a meter toda la solución nutritiva en ese sentido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es que tomemos en acción esto. Ahora, recuerden que su módulo tiene en la parte de abajo una charola de recuperación, tiene ahí un reservorio, que la idea principal es que tú le riegues, ¿no? Eches agua, le tienes que echar agua suficiente. No importa que digas, es que ya me pasé, porque al fin y al cabo va a ir a la parte de abajo. Entonces, en el siguiente riego, utiliza primero el agua que tienes en la parte de abajo, métela en tu regadera, y si te hace falta, bueno, pues otra vez le echas. No hay una regla de cuánto tienes que echarle, no tampoco le vas a echar los 5 litros, pero tú lo tienes que ir viendo ahí. El chiste es que se mantenga en humedad y que sí escurra el agua hasta el reservorio. ¿Por qué es importante esto? Porque el agua, cuando llega hasta el reservorio, significa que regó todas las partes del sustrato hasta la parte de abajo, es decir, está saturada de agua, de tal manera que ya dejó que escurriera. Esa sería la única regla que tenemos que ponerle suficiente. Ahora, también tienes que ponerlo muy cerca de la planta, porque si lo haces desde una altura muy elevada, lo que vas a hacer es que el sustrato se abra en algunos lugares. A lo mejor algunos de ustedes ya lo vieron. Ya no vamos a utilizar ahorita un aspersor, sino que vamos a utilizar nuestra regadera en este sentido. Y entonces nos va a ayudar perfectamente a ver el crecimiento. Ahorita todas sus plantas todavía están chiquitas, está muy accesible la raíz, todavía se ve parte del sustrato. Pero muy pronto, más pronto de lo que creen, las hojas van a ocupar el 100% del tamaño de la caja, y entonces lo que va a suceder es que las raíces van a tener que mover incluso las hojas de las plantas para poder llegar a la raíz. Yo quiero ser muy claro e insistente.
no lo echen sobre las hojas, sino sobre la parte de la raíz. Después hablaremos de algunos otros abonos que se llaman abonos foliares, y que son un tipo de abono que se le aplica a las hojas de las plantas, porque curiosamente, y es algo que mucha gente no sabe, las plantas pueden comer también por medio de las hojas, ¿no? Por eso la lluvia es una bendición, porque la lluvia, cuando moja las hojas de las plantas, también está aportando minerales necesarios. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante, lo vamos a ver quizás en otro módulo, pero por lo pronto vamos a quedarnos con esto. Vamos a regar la parte de la raíz y vamos a dejar que esté húmedo nuestro módulo de tal manera que escurra hasta la parte del reservorio. Ahora, por último, necesitan sol. Ya las plantas, cuando ya tienen sus hojas verdaderas, ya pónganlo sobre el sol. Yo tengo aquí una ventana donde les da cerca de 5 horas continua el sol a mis rábanos, pero después lo saco a otra parte donde continúa. Por lo menos mis rábanos están recibiendo entre 5 y 8 horas, casi 9 horas de luz directa. Entonces ayer lo dejé afuera, incluso llovió. Voy a hacer un video un poquito de cómo podemos proteger nuestras plantas. Tienen que tener mucho cuidado, porque si llueve muy fuerte y lo dejan con el sustrato abierto, ahorita como lo tienen, lo que va a pasar es que el sustrato se va a empezar a salir, y ese es un problema que tenemos que evitar. No vamos a hacerle una cubierta en un video que voy a grabar en estos días, pero me urgía a enseñarles y hablarles de esto, porque ya tenemos que comenzar el riego de nuestras plantas. Entonces les pido por favor que me envíen imágenes de cómo lo están haciendo, de cómo lo solucionaron, y vamos avanzando. Entonces voy a seguir grabando algunos otros videos. Por favor, les pido que manden mucha retroalimentación para este momento. Algunos tienen algunas dudas, ahí hemos estado respondiendo, y creo que ha sido de mucha construcción todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Entonces, con esta clase terminamos. Nos vemos en la siguiente.